dar o teníamos que ver antes del parcial. Y por lo tanto, y el inconveniente, tal vez no es inconveniente, pero es el apoyo al licenciado Orantes y nos han pedido que lo apoyemos y que ustedes de una u otra forma nos puedan comprender en ese sentido, ¿sí? Nos puedan comprender y puedan ayudar y apoyar, ¿verdad? No es que al licenciado no se le haya dado cátedra, sino que él tenía 4 secciones, ahora solo le dieron una, y por esa razón es que él está pidiendo el apoyo de todos nosotros del área básica y también de algunos profesores del área profesional que lo están apoyando. El licenciado Chetemul les va a dar una información, una presentación de un comunicado que hay con respecto a esto, y yo de antemano sí les pido disculpas por no darles clase, pero sí quisiera platicar con ustedes con respecto a las clases anteriores. No se preocupe, Lix. Sí, diga. Y sí quisiera enviarles las presentaciones, ¿de acuerdo? Les voy a enviar toda la presentación del método científico para que ustedes lo tengan, y si alguien no tiene el libro, pues puede estudiar de las presentaciones. Y eso sí me comprometo a enviarse lo posible, pero no he podido porque quiero enviárselas completas. Quiero enviar a todos ustedes eso y platicar también de ciertas tareas que yo necesito enviarles, que ustedes las empiecen a hacer, pero hasta que no esté la plataforma de Moodle, yo no voy a pedir que me la envíen, ¿verdad? Hasta no tener esta plataforma, que dijeron que esta semana ya iba a estar. Lo que yo no quiero es que ustedes me la envíen y después no aparezcan sus notas, o ustedes no saben su nota. Por lo tanto, si cuando ya esté la plataforma de Moodle, va a ser más fácil que ustedes me la envíen, porque ahí van a ver su calificación al mismo tiempo. Van a ver su calificación, ya va a haber una hoja en Excel en donde esté todas sus tareas y todo lo necesario. Con respecto a lo que tenemos que ver, solo les voy a dar algo de lo que tenemos que ver para que ustedes, si tienen algún tipo de copias, pues la puedan ver, y si no, podamos platicar de esto mismo. Por lo tanto, bueno, cuando ya vimos método científico, ya vimos características del método científico, ya vimos el método general de conocimiento, ya vimos sus fases, ¿sí? También en la segunda cátedra que tuvimos, vimos vimos también los paradigmas, ¿sí? Que son tres, positivismo, constructivismo, materialismo dialéctico e histórico, ¿sí? Eso fueron 8 presentaciones que yo tengo aquí ya listas para podérselas enviar a ustedes. Yo quiero presentaciones. ¿Por qué más presentaciones? Porque así ustedes las pueden tener, también las podemos hacer ya laboratorios de eso, pero el laboratorio sí me lo tendrían que enviar cuando ya esté la plataforma de Moodle. Esto era lo que les quería platicar, y también disculparme por no darles clases, pero estamos en apoyo al licenciado Orantes, que yo creo que ayer les hablaron 2 catedráticos sobre esto, ¿verdad? No sé si les hablaron. Solo uno, licenciado. Ajá. ¿Quién fue el que les habló, Carlos? Lick fue el de Derecho, de Introducción al Derecho 2, Aguilar Soto. Ah, ya, perfecto. Javier Aguilar. Correcto. Sí, Javier Soto, muy bien. Bueno, pues él ya les adelantó también un poco de esto. ¿Y él les dijo eso, solo les habló del problema que existe? Kimberly o Jacqueline. ¿Qué manda?
¿Él les habló del problema que existe ayer o les dio clases? Nos habló del problema. Ah, bueno, pues no les dio clases. No. Sí, es que No eso sé. eso es en apoyo al licenciado. Es un tipo, Sí, sí, Kimberly. un tipo de huelga, se podría decir así. Bueno, pues entonces, yo ahí sí que a todos nos están pidiendo el apoyo, ¿verdad? Para el licenciado Orantes, entonces sí, yo también quiero pedirles disculpas a ustedes por no darles clase, pero sí me comprometo a enviarles todas las presentaciones de las cuales estoy realizando para que ustedes tengan todo lo del científico. Vean, lo que nos hace falta después de los paradigmas, ¿sí? Los planos de la investigación. Y esos planos de investigación, ¿a qué nos referimos? Nos vamos a referir a los paradigmas, pero en cuanto a los planos, se estudian los 3 paradigmas juntos. Existe el plano ontológico, que es el primer plano como un paradigma que hay que estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar o qué es lo que vamos a determinar con los planos? Vamos a determinar una comparación de los 3 paradigmas, que son materialismo histórico, perdón, positivismo y constructivismo. Pero cuando hablamos de planos, esta comparación que yo les quiero explicar va relacionado con los 3 paradigmas unidos. Por ejemplo, en el plano ontológico, que es el primero que vamos a ver, vamos a hablar primero del paradigma del positivismo. ¿Por qué? Porque está comprendido en una parte de que hay que estudiar la realidad social, el entorno social, lo que está sucediendo con las ciencias sociales, que era lo que habíamos platicado con respecto al paradigma. Entonces, cuando es una comparación de los planos, ¿sí? Empezamos con el ontológico, esto va a significar que el positivismo, materialismo histórico, constructivismo, lo vamos a tener unido, vamos a comparar qué significa cada uno de ellos, para qué nos va a servir, porque esto es un orden sistemático, así como las características o fases que hemos visto, ¿sí? Hay un proceso sistemático y este proceso tiene que ver con todos los paradigmas y con todos los planos de los paradigmas, ¿sí? La comparación de los paradigmas que se llaman planos. Por lo tanto, pues yo les quiero adelantar esto, ¿sí? Les quiero adelantar y yo quiero preguntarles a ustedes si tienen alguna duda con respecto a las 8, bueno, yo aquí tengo 8 presentaciones, pero son con respecto a las 2 clases para ver qué oportunidad tenemos con ustedes de poder platicar más de esto y de poder hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio en el cual ustedes me puedan dar a conocer o dar a conocer la forma en que ustedes puedan utilizar. Yo sé que no tienen las presentaciones a la mano, pero le puedo decir por lo menos las características. Listo. Y con respecto a esta característica, cualquier persona de ustedes me puede indicar o ver un problema de un fenómeno social. Ahorita es el del COVID-19, pero podemos hablar de cualquier problema social, cualquier problema familiar, porque esto también adquiere la realidad social y la realidad de la persona también. Entonces, cuando hablamos de estas características con un método científico, se acuerdan que tenemos que ver la realidad social. Tenemos que comprender nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y con este asunto del licenciado Orantes, si yo con ustedes amablemente les pido, ¿sí? O les solicito lo siguiente. Si yo quisiera que ustedes me respondieran en una forma de características del método científico, que la primera es un proceso sistemático, y el proceso sistemático son procedimientos ordenados, concatenados entre sí, concatenados unidos o que tienen una comparación entre ellos. Un proceso sensorial que tenemos que
que tener nuestras fases sensoriales o todo el proceso sensorial de los órganos de los sentidos para poder realizarlo. Y este proceso sensorial parte de un conocimiento del mundo real, de lo que está sucediendo o lo que ustedes tienen que pasar como una actividad en su trabajo. También lo podemos hacer en esta forma, ¿sí? Porque es conocimiento del mundo real, lo que ustedes hacen, que es la fuente del pensamiento de todas las ideas. Y es el primer conocimiento exterior del objeto, ¿sí? Aunque ustedes estén en un trabajo, hayan visto que ustedes tienen que utilizar una silla o un escritorio, ya en su trabajo es una forma de pensamiento, es exterior de un objeto porque ustedes lo van a utilizar, van a saber para qué va a servir, porque una silla tiene distinta utilidad. Si están en su casa, en el comedor, utilizan una silla, pero ustedes saben que en el comedor se sientan y la van a utilizar, como así se dice, para comer, para sus alimentos. Otras personas para sus alimentos y también para poder trabajar en el comedor. ¿Ya? Entonces son diferentes actividades. Y si llegan a su trabajo, aquí está una silla para que usted pueda trabajar, ahí van a ver ustedes que la actividad o el proceso que van a hacer con la silla es solo para trabajar. Entonces es lo mismo, pero en diferente forma para lo que ustedes lo quieran utilizar, cómo presentar. Y de último vimos como característica del método científico, vimos lo racional o el razonamiento, lo lógico que ustedes puedan tener. ¿Y esto para qué sirve? Lo lógico o lo racional es para ampliar y profundizar su conocimiento por medio de procedimientos sensoriales y se complementan por medio de procedimientos intelectuales o racionales, ¿sí? Y acuérdense que todo esto es en la realidad social, ¿ya? En la realidad social, los conocimientos necesarios en la que la investigación o la experimentación que ustedes van a obtener van a estar de acuerdo. Se realizan en un ámbito de ciencias naturales, lo lógico, ¿por qué? Porque viene de una investigación y ustedes lo van a poder analizar y utilizar. Por lo tanto, si yo les pido a ustedes que con respecto a las características del método científico, estas tres, me puedan hacer un análisis, ¿de acuerdo? Un análisis o un resumen de lo que, de la problemática que está pasando con el licenciado Orantes. ¿En qué forma ustedes me lo pueden explicar? Si no quieren hablar, me lo escriben por chat, no hay ningún problema, pero esta es una forma de poder saber que estas características también las podemos utilizar para nuestro trabajo, para nuestra vida social, para la realidad social y una realidad actual, ¿sí? Que alguien me puede decir cómo nosotros podemos utilizar este tipo de problemática de la facultad con respecto a las características del método científico. Pueden ser las tres o solo puede ser una o ninguna. ¿Quién quiere hablar? Sí, Kimberly. Mire, no sé si estoy en lo correcto, pero más o menos creo que iría así. En el proceso científico, yo creería que como es un proceso enlazado, yo creería que es por el tiempo que el licenciado lleva trabajando. O sea, eso es un proceso de creación y de experiencia para él. Claro, muy bien. ¿Qué más? Y en el proceso sensorial, no sé, siento que sería como más bien referente a sus derechos y obligaciones. Por ahí voy, ¿no? Voy perdida. Sí. Lo que sucede es que usted está teniendo una visión con respecto a esta característica, ¿de acuerdo? Pero esta visión parece que tiene que también estar junta con ¿qué? Con el concepto y lo que está sucediendo. Entonces, si el proceso sensorial significa parte del conocimiento del mundo real, usted ya está en lo correcto, ya está en el mundo real lo que está sucediendo. Y ya como fuente del pensamiento es porque usted sabe de que si
tanto a usted o a un su compañero de trabajo o en su que tienen un inconveniente, lo destituyen de su trabajo, ese es un conocimiento del mundo real. Real porque está usted en su trabajo. Si usted trabaja en un banco, entonces ese conocimiento real que usted tiene del banco lo va a poder utilizar y analizar como un proceso sensorial. ¿Pero por qué? Porque usted está ahí, usted capta las cosas, usted las percibe, usted las abstrae, ¿verdad? Porque está en el contorno de la realidad social de su trabajo. Entonces el proceso sensorial es todo eso, ¿verdad? Acuérdense, es todo eso. Ustedes tienen que implementar la captación, la percepción, la abstracción, la inducción y la deducción. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que a ustedes les da un margen de poder conocer su trabajo y su mundo real. Usted va en lo correcto cuando dijo proceso sistemático, un proceso sensorial, pero le faltó decir las bases con las que usted está concatenado, está unido. ¿De acuerdo? Y por último, solo estas dos procesos de características me puede hablar o me puede usted unir también o concatenar con relacionado a lo racional o razonamiento lógico. Kimberly. Pues creería que si el racional es prácticamente la abstracción de todo y un proceso lógico, siento que es la manera de resolver el problema, ¿no? O sea, tal vez no darle el 100% al licenciado, sino que tal vez poner puntos a favor y en contra de todo y llegar a una solución, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, cuando usted conoce la problemática que existe, entonces usted va a poder opinar. Pero si usted no conoce la problemática, no va a poder opinar, no va a tener un razonamiento lógico con respecto a lo que está sucediendo, porque pueden haber un montón de críticas. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Sí? Cuando ustedes más a fondo del problema, van a poder decir, bueno, entonces si vamos a apoyar al licenciado o no lo vamos a apoyar, o les puede pasar a ustedes que, por ejemplo, en una clase ustedes la puedan perder y solo les pueden decir, miren, no encontré su examen y punto. Entonces, es una pauta para que también ustedes puedan comprender qué pasos puedan seguir en cualquier problema que es la realidad social como estudiantes, ¿verdad? Y qué tienen que hacer y el apoyo, pues, de la coordinación o de cualquier catedrático de su área. Pero esto es lo que da la pauta a que hay que estar unidos, hay que tener una cooperación entre todos, pero también hay que saber lo que sucede, porque si ustedes no saben qué está pasando, pueden decir, bueno, los catedráticos no quieren dar clases, pero hay que platicar con todos. Y si ustedes tienen compañeros en el área profesional, pregúntenles también qué es lo que también hay arriba, ¿verdad? Porque esto no es solo para el catedrático de apoyo, sino que también para el estudiantado. Esa es una de las cosas que sí quiero que quede claro, porque esto también se basa para ustedes. Están para ustedes. ¿Sí? Sí, Carlos Escobar, diga. Carlos, ¿para hablar? ¿No? No se oye. No, bueno. No, licenciado, no. Disculpe. Perfecto. Bueno, hay alguien que también quiera opinar algo con respecto a esto. Porque, por ejemplo, ahorita nos toca el tema, de los paradigmas. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a los paradigmas, porque los paradigmas, acuérdense que está basado en una metodología. Sí, en una metodología, y esta metodología tiene que estar de acuerdo a una investigación social. Y esta investigación social tiene que estar compartida con estos paradigmas, y que son tres, ¿verdad? Materialismo histórico, positivismo, y constructivismo. Entonces, y cuando hablamos de materialismo histórico, acuérdense que todas son las ideas y es el pensamiento de las personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí también podemos hablar, cuando yo digo de fenómenos generales a particulares, ¿es inducción o es deducción? ¿Deducción? ¿Deducción? Sí, ¿Es no. general a particular?
o es inducción? Ali, cualquier persona, sí, gracias por contestar. Otra persona, ¿qué puede ser? General a particular es inducción, ¿no? Eso sería inducción. ¿Inducción? ¿Seguros? Muy bien, perfecto. Entonces, con esta pregunta que yo les acabo de hacer, ¿de acuerdo? Que yo les acabo de hacer, estoy utilizando el paradigma del materialismo histórico, dialéctico e histórico. Y aquí habla, en la definición, que estudia el mundo real es el estudio de las leyes más generales de la naturaleza. Por lo tanto, si hablo de leyes generales, va de lo general a lo particular, ¿sí? Las leyes. Por lo tanto, es una inducción. Y cuando es deducción, es de lo particular a lo general, ¿verdad? Es lo contrario de una inducción. Entonces, ahorita, el materialismo histórico es una forma de inducción. ¿Sí? Va a ser una forma de inducción porque el materialismo histórico nos está hablando de leyes, ideas, pensamientos, de lo que nosotros hemos obtenido anteriormente como historia. Y también el materialismo histórico dice todo se construye en una sociedad, todo se construye en una comunidad. ¿Y cómo se construye? Por las relaciones sociales que existen entre cada persona, ¿ya? Y aquí hablamos en un modo de producción. ¿Por qué? Porque el modo de producción es lo que va a tener que utilizar la sociedad para que sean relaciones sociales. ¿Y qué es producción? La producción se distribuye en producción, distribución, cambio y consumo. ¿Sí? Proceso de producción, distribución, cambio y consumo. Por lo tanto, todo lo relacionado con economía está relacionado con métodos y técnicas, ¿ya? Y también hablamos del materialismo dialéctico histórico, como es social, como es de ideas, de pensamientos, de lógica que se va a utilizar. Hablamos del ser social. Y si hablamos del ser social, hablamos de sociedad, ¿sí? Comprende la vida social, la existencia social y el conjunto de todas esas relaciones sociales o todas las relaciones que tenemos con las personas, con comunidades y diferentes comunidades en el desarrollo productivas. Y si hablamos del desarrollo de las fuerzas productivas, sabemos que las fuerzas productivas es el motor que mueve a la sociedad. Pero si mueve, ¿cómo lo va a mover en la sociedad? Primero, si hablamos de economía, por medio de la producción. Y si hablamos de materialismo dialéctico histórico, va a ser por medio de ideas, pensamientos, leyes que se van a utilizar para poder producir y tener un orden en todo lo que la persona o sociedad la está guiando. Si es leyes de la sociedad, si son leyes de derecho, están por medio de ¿qué? De la Corte Suprema de Justicia y los decretos tienen que ser analizados por el Congreso de la República. La Constitución Política de la República de primero es analizada por y después es adaptada y autorizada por el Congreso, ¿ya? Entonces todo eso es el social, ¿sí? Es una sociedad, todo lo comprende. Y también, ¿qué comprende el ser social? Bueno, va a comprender todas la existencia de relaciones sociales, la existencia entre hombre y sociedad, las relaciones económicas, como les estaba diciendo, de producción, ¿sí? También las relaciones jurídicas, que son las leyes que van a regir a un país, políticas por la economía, por las leyes que se tienen que seguir en un orden, un proceso sistemático. También, como es el social, tenemos que ver lo moral de las personas, las religiones que hay en toda la República de Guatemala, nuestras creencias culturales, todo eso son religiones, ¿sí? Todo lo que concierne a las personas con la sociedad, ¿ya? Si nosotros queremos vivir en una forma de sociedad que no queremos quebrantar la realidad social, tenemos que guiarnos por leyes, como lo que está sucediendo ahorita con el toque de queda. Bueno, hoy, antes era a las 4, después a las 6, ahora va a ser a las 9. Eso no hay que quebrantar esa ley porque vamos a ir a la cárcel. Entonces es un orden, es un proceso que tenemos. Bueno. Y cuando hablamos de conciencia social, y hablamos de conciencia social como materialismo dialéctico histórico, como el primer paradigma, ¿por qué? Porque todo, cuando hablamos de conciencia es lo espiritual, ¿sí?
que nosotros vamos a pensar lo que está mal, lo que no está mal, lo que está bueno, cómo ayudar a las personas, si nos sentimos bien haciendo esta ayuda o no. Todo eso va a ser nuestra conciencia, y también lo vimos en economía, que es parte de una realidad social, ¿sí? Y el materialismo histórico se va a analizar en una forma que ustedes ya conocen en los esquemas de economía, que son base económica y es una superestructura social. Por lo tanto, el materialismo histórico lo vamos a analizar en esa forma. Base económica, ¿por qué? Porque se basa en las relaciones sociales de producción, ¿sí? Y la superestructura social, porque es la base del sistema que se va a utilizar. Económicos o modelos de leyes, que lo cual tenemos que utilizar para llegar a un orden, ¿sí? Para llegar a un orden. Y por lo tanto, y cuando hablamos del paradigma del positivismo, el positivismo vamos a encontrar un poco de historia. Hablamos de la filosofía, ¿sí? Es una tendencia filosófica o sociológica, ideológica, en la cual, ¿qué nos va a dar? Son las relaciones sociales que las personas o nosotros tenemos que tener en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro territorio, ¿sí? Pero esto, cuando hablamos de este paradigma y hablamos de ideologías, ¿sí? Eso nos va a llevar ¿a qué? A modelos económicos, ya sean capitalistas, socialistas. Pero en este caso, estamos hablando de materialismo histórico y después de positivismo, nos va a llevar a una sociedad capitalista, que es la que estamos actualmente. Porque en ideologías anteriores, acuérdense que ustedes todos vamos al capitalismo, todos en las sociedades de ideología comunista o socialista ya hay capitalismo, porque existe lo que son los comercios, existe el comercio, existen las propuestas para poder utilizar el capitalismo y adaptar este tipo de cosas, que es lo que están haciendo todos los países socialistas. Sí, diga Daniela. Otro niñito, pero que parecía así como más chiquito. Daniela, ¿quiere hablar? No, bueno. Y entonces, con este positivismo, ¿verdad? Que son ideas, son ideologías de las personas, hablamos de algo muy importante, que el positivismo hay un razonamiento que es la negación por la negación, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que esto solo se va a basar en ideas filosóficas, en teología, en metafísica, y todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a conceptos religiosos, ¿sí? Todo lo que piensan las religiones, ¿sí? Para conocer un objeto, ya sea interior o exterior. También vamos a ver la negación de la lucha de clases, y esta negación de lucha de clases es el confrontamiento de una sociedad, ya sea por un idealismo o ya sea por una ideología, o la lucha de clases, que fue lo que pasó en el conflicto armado guatemalteco, ¿ya? Y las teorías socialistas, acuérdense que solo estamos hablando de ideologías. A mí no me gusta enfrascarme mucho en este tipo de cosas, porque hay muchas ideologías que ahorita ya no son tomadas en cuenta, porque el mundo está cambiando, y hablamos de tecnologías, de ayuda, de procesos educativos para que las personas sean profesionales, si se puede. Entonces esto es una de las cosas que el positivismo como un paradigma tiene. También hablamos de la negación de prejuicios políticos. Todo esto son cosas ideológicas, la religión, ideas ideológicas, también el estudio de fenómenos sociales. Y algo también que les quería hablar del positivismo y que quiero que quede muy claro, habíamos hablado de sociocracia. ¿Y qué va a ser la sociocracia? Acuérdense que cuando hablamos de los griegos, ellos estaban investigando la mejor armonía entre personas. Y la mejor armonía entre personas se llamaba sociocracia. Si alguien no se acuerda, pues ahorita lo vamos a plantear así. ¿Y qué significa? Es un gobierno de armonía social, ¿ya?
que logra alcanzar el estado positivo entre la sociedad, solidaridad, logra un orden y un progreso social. Eso es la sociocracia, que eso lo vimos en economía antes de las clases virtuales, ¿ya? Entonces, todo eso yo sí quiero traerlo, hacer una pausa aquí y ponernos a pensar de todo lo que está pasando ahorita. Toda la cooperación que se tiene que tener entre personas, ayuda, solidaridad, apoyo, que es lo que la persona muchas veces no ha podido hacer y la están haciendo por un lado. Y por otra cosa también hablamos del paradigma del constructivismo, que es lo último, con esas mismas palabras, con el razonamiento que tenemos nosotros del constructivismo, podemos comprender que el constructivismo es para hacer ideas, para formar ideas o conceptos de los cuales nosotros vamos a poder utilizar. Y el constructivismo es una teoría que intenta explicar la naturaleza del conocimiento. Si hablamos de naturaleza del conocimiento, no son ciencias de la naturaleza, sino qué es lo que sucede. Y esta naturaleza la trae la persona, la razona, y entonces ya es un conocimiento que, como dice el mundo sensorial, o que es una representación, ¿verdad? Una representación en nuestra mente que nos va a servir. También el constructivismo es la integración de diferentes tendencias de una investigación psicológica. Y hablamos de psicología porque acuérdense que en economía hablamos de las personas. No les voy a decir el nombre para ver si ustedes se acuerdan. Cuando hablamos de las personas, ¿qué corriente era? ¿Qué corriente económica era? Corrientes económicas inductiva y deductiva, ¿de acuerdo? Y si una sola persona es inductiva o es deductiva. Deductivo. Muy bien, pero deductivo ¿por qué? ¿Es solo una persona o por ser varias? Por ser varias, ¿no? Ya estoy confundida aquí. ¿Qué más? Acuérdense que cuando hablamos de corrientes económicas, habíamos... Es deductivo lo que va de lo general a lo particular, licenciado. Ajá. Y eso, por lo tanto, si estamos hablando de un constructivismo, estamos hablando de una integración de diferentes tendencias en una investigación psicológica. Pero cuando hablamos de que hablamos solo del comportamiento de la persona, aunque no hablemos de corrientes económicas, en una fase de economía, ¿cómo se llama? La conducta de la persona. La conducta de la persona, solo la conducta de la persona. Acuérdense que hay conducta de la persona psicológica, la realidad social, y hay otra corriente que habla del conjunto de conocimiento que ya existe entre las relaciones sociales de personas. Las relaciones sociales de producción. ¿Qué más? ¿Ese es modo de producción? ¿Producción lo que usted me está hablando? Uh-huh. Aquí, cuando yo les dije corrientes económicas, hay una economía subjetiva y una economía objetiva. La economía objetiva es con respecto a la persona, ¿sí? Y si hablamos de subjetiva, también vamos a hablar de la persona. De la persona, pero en conjunto, ¿verdad? Una es en conjunto y la otra es individual. Una la llamamos economía subjetiva y la otra economía objetiva, ¿ya? Uh-huh. Como corrientes económicas. Bueno. Uh-huh. Y aquí en el constructivismo tenemos lo educativo, también tenemos nuevos conocimientos, porque acuérdense que para construir una idea o un pensamiento tenemos que tener un conocimiento a través del cual hay una investigación o se ha realizado investigaciones por medio de diferentes personas de las cuales ha sido en la historia o la van a realizar en ese momento de la historia. También una comparación aquí vuelvo a repetir y vamos a ver si
si ustedes también se acuerdan, dice, cuando hay nuevos conocimientos se forman a partir de propios esquemas de la persona individual, ¿sí? Y habla del otro cuando dice producto de la realidad y la comparación de esquemas con otros individuos que se incorporan a las experiencias, estructuras o modelos mentales. Entonces aquí estamos hablando ya del objetivo y subjetivo al mismo tiempo, porque el constructivismo ya tiene que tomar en cuenta a las personas en conjunto e individuales. Y la corriente constructivista tiene que utilizar las fases sensoriales. Fases sensoriales y proceso sensorial. Y todo esto, cuando hablamos de este constructivismo, y si hablamos de proceso sensorial o fases sensoriales, acuérdense, tenemos que ver percepciones, abstracciones, conocimiento, inducción, deducción, todo lo que se relaciona, abstracción también, todo lo relacionado con personas e individuos. La representación de todo lo que hemos visto en el mundo externo. Y hablamos de los principios de un constructivismo, y esto, yo de todos modos les voy a mandar las diapositivas, pero necesito también pues hacer un recordatorio de esto y el significado de los principios del constructivismo, es la interpretación que dan las personas a las cosas u objetos. Y todo esto depende del conocimiento que la persona ha obtenido. Y otro principio, y si hablamos ya de fases sensoriales o procesos sensoriales, vamos a hablar de un conocimiento en el cual las percepciones, sensaciones, ideas y pensamientos son construidas ya en una relación social que establece la persona con el mundo exterior, porque es todo lo que hemos venido haciendo y hemos conocido. Y también el conocimiento también se hace por medio de instituciones, ¿sí? A través de problemas sociales, fenómenos sociales que tienen causa y efecto, son estudiados por instituciones, organizaciones, de las cuales se tienen que basar para dar una definición de lo que han estudiado. Y cuando hablamos de organizaciones, instituciones, esto hay una parte de la teoría del constructivismo que dice que va a ser microsocial. ¿Por qué microsocial? Porque ya no va a ser todo el universo social, sino que va a ser una parte de ese territorio. Y si es una parte de un territorio, se va a llamar microsocial, lo pequeño, ¿sí? Lo pequeño que va a existir. Y por lo tanto, con respecto a estos paradigmas, sí vamos a tener algo importante que les estaba hablando al principio, que van a ser los planos de los paradigmas. Y estos planos de los paradigmas sí va a ser plano ontológico y va a estar formado por el positivismo, materialismo histórico y un constructivismo, lo que hemos visto como paradigma, ¿sí? Y también vamos a ver el otro plano, que es el plano epistemológico. ¿Y qué quiere decir epistemológico? Es en cuanto al positivismo, es dualista y objetivista. Entonces, epistemológico, nos basamos en ideas y pensamientos también, pero ya en una forma de procesos más concatenados, ¿sí? Ya dirigidos también a objetivos y al sujeto mismo, ¿sí? Y a la entidad de lo que se está estudiando como fenómeno. En este caso, si hablamos de un plano epistemológico, podemos hablar del plano del fenómeno social del COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una investigación y hay una investigación de diferentes entidades mundiales que están estudiando este virus, perdón, cómo combatirlo y cómo dar una solución a la comunidad mundial, a las personas, qué tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer y hacia dónde vamos, ¿sí? Por ejemplo, hoy había un congreso de médicos mundial en la cual estaban hablando de las prevenciones y de todo lo que está causando el coronavirus, que es el miedo de las personas a contagiarnos afuera. Entonces hay que tener prevención para poder hacer esto, no poder contagiarnos, pero al mismo tiempo tenemos que saber cómo no contagiarnos o por qué nos vamos
vamos a contagiar y qué es lo que vamos a hacer. Por eso se llama el plano epistemológico. Les doy este ejemplo porque abarca todo el positivismo que se tiene con respecto a esta enfermedad, lo que se dice, las críticas, las verdades o falsedades que se están utilizando para poderlo combatir o estar dirigiendo. ¿Y cuál es el objetivo principal del plano epistemológico? Bueno, el objetivo principal es una producción de conocimiento. Aquí hablamos producción porque estamos abarcando cualquier conocimiento o cualquier idea o pensamiento que nosotros tenemos para poder llevar a realizar esta producción de conocimiento. Sí, es una lluvia de ideas. Por eso se dice que es su objetivo. Y cuando hablamos también de una parte muy importante del plano epistemológico, hablamos de nomatética. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Porque nos va a servir para un plano epistemológico, que es una lluvia de ideas y pensamientos con respecto a objetos y sujetos, ¿sí? Y esto significa el descubrimiento de las leyes, ¿sí? Descubrimiento de las leyes. Nomotética, ¿de acuerdo? Entonces, estas cositas, estos párrafos, lo que yo les estoy hablando, son muy importantes porque cuando hablamos de este plano epistemológico con respecto a paradigmas, ya estamos utilizando y formando objetos y sujetos. Estamos utilizando objetos y sujetos. También en el plano epistemológico tenemos que utilizar lo siguiente: es una posibilidad de producir conocimientos objetivos y se basa en supuestos. El plano epistemológico es el único que se va a basar en supuestos, ¿sí? Por ejemplo, en el primer plano que vimos, en el plano ontológico, no se basa en supuestos, pero el plano epistemológico sí se va a basar en supuestos. ¿Y cuáles van a ser estos supuestos que nosotros estamos utilizando? Acuérdense que supuestos es lo que va a suceder, lo que puede suceder, ¿sí? Supuestos, lo que puede suceder. Por ejemplo, si hablamos de derecho y le dicen cuál es el supuesto de alguna demanda, o de alguna ley, el supuesto. Eso del supuesto es lo que va a proceder, ¿sí? Supuesto, lo que va a suceder, lo que puede o no puede suceder. Entonces, son supuestos. Como yo les dijera a ustedes, miren, el supuesto del COVID-19 es que la cura va a estar ya la otra semana. Ese es un supuesto que yo tengo, que va a ser verdad o va a ser falsedad, pero yo estoy suponiendo que así va a ser. Entonces, ese es un supuesto, por eso el plano epistemológico se basa en supuestos, ¿sí? La posibilidad de medir lo observable, ¿verdad? Como si solo con observar, si vamos a tener una crítica buena, negativa o falsa de lo que nosotros estamos investigando y solo lo vamos a observar. Y esa observación va a ser suficiente. Es un supuesto, ¿verdad? De un fenómeno económico o social. La posibilidad de fragmentar la realidad en variables aislables y definidas operativamente. Si nosotros vamos a hacer algo operativo como estadística para poder decir el supuesto del COVID-19 con respecto a las estadísticas, se va a solucionar con una vacuna que va a prevenir o va a ayudar a las personas a incorporarse en sus defensas y así llegar a la realidad social, que es ya salir del hospital y enfrentarse a lo que sucede después, ¿verdad? Es un supuesto operativamente. Y el control experimenta, por ejemplo, hay un control experimental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener, para poder decir un control experimental, ya tenemos que tener operativamente datos estadísticos y este es un supuesto, ¿sí? Es un supuesto, ¿no? Porque acuérdense que ahorita, si estamos hablando del COVID-19, hay supuestos que están haciendo experimentos con animales o también con personas que ellas han dicho que quieren hacer ese experimento para poder buscar una cura. También hablamos que podemos decir que el plano epistemológico vamos a utilizar un paradigma que es el materialismo.
histórico. ¿Y esto qué es? Acuérdense que el materialismo histórico es toda la realidad social, todo el conjunto de personas, todo el conjunto del universo que es reflejada de una manera fiel con respecto a ideas y pensamientos, ¿verdad? Y hablamos de materialismo histórico con respecto al plano epistemológico por todo lo anterior que yo les he estado explicando, ¿no? De supuestos que el sujeto se adopta a una actividad o una actitud de la cual él tiene, ¿verdad? También a sus actitudes de críticas que pueden ser supuestos para poder llegar a una realidad social, ¿verdad? Y contribuye a crear ciertas condiciones para la praxis en una sociedad. Acuérdense, cuando yo les hablé de praxis, les dije qué significaba praxis. ¿Alguien se acuerda qué es praxis? Es transformar el mundo social. No. Muy bien, y la praxis es el cambio, ¿verdad? Porque si vamos a transformar el mundo social va a ser un cambio y usted está en lo correcto, que la praxis, en un resumen, es el cambio que se va a utilizar. Bueno, hay que utilizar ciertas cosas para poder cambiar algo. Si vamos a utilizar la praxis social, nos vamos a relacionar con leyes, con decretos, con algo que nos tiene que dar un cambio social, o si hablamos de fenómenos sociales, vamos a tener que, depende qué fenómeno social a estudiar, si hablamos de praxis, va a ser el cambio que este fenómeno social va a traer a la sociedad. Por eso se dice praxis social, ¿verdad? Es transformación y usted está ahí en lo correcto. También en el plano epistemológico vamos a hablar de un constructivismo, ¿verdad? Y este constructivismo, con sus mismas palabras, vamos a construir alguna idea o un pensamiento, vamos a definir una ciencia de la cual nosotros ya vamos a saber qué se dice. Por ejemplo, si hablamos de ciencias sociales y jurídicas, pues si hablamos de ciencias sociales y jurídicas, nuestro constructivismo ya estamos hablando que es jurídico. Y vamos a hacer leyes para poder regirnos por ese proceso sistemático que incluye las leyes. ¿Y para qué se hacen las leyes? ¿Para qué se construyen? Para dirigir a una sociedad, especialmente a la persona, ya sea hombre o mujer. Y hablamos que también pues el constructivismo lo vamos a interpretar, vamos a tener un enfoque, y aquí esos enfoques sí van a ser para subjetivos, ¿verdad? Van a ser subjetivos porque acuérdense que son supuestos. Supuestos entre objeto y sujeto, como ya les había dicho anteriormente. Todo va a ser una interacción de todo este conocimiento y también en el constructivismo tenemos que ver habilidades, destrezas, ¿sí? De las cuales podemos transformar este conocimiento que vamos a obtener. Y hablamos también de sujeto porque el sujeto tiene valores y tiene propósitos en una sociedad o en una comunidad. El sujeto, hablando ya de hombre y mujer, todos tenemos propósitos y todos tenemos valores por las cuales tenemos que llevarla a una realidad social, ¿ya? Y también tenemos que hablar de un plano metodológico, ¿sí? Y todo esto, pues vamos a tener una clase solo para hablar de esto, ¿verdad? Ahorita yo lo que quiero es que sepamos qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que nos va a servir, y lo que yo quería era explicarles esto porque esto lo podemos hacer un ejemplo de lo que está sucediendo con el catedrático que estamos apoyando, ¿verdad? Que es el licenciado Orantes. Entonces, este plano metodológico que, acuérdense que ya vimos la metodología, qué significa, y hablamos de plano metodológico positivamente. Y este utiliza un modelo hipotético deductivo. Aquí hablamos de hipotético deductivo, hablamos de materialismo histórico y hablamos de la deducción que va de lo general a lo particular, ¿verdad? En una investigación y conlleva diferentes pasos. Elaboración de teorías, proposiciones, conceptos, definiciones, hipótesis, variables que vamos a utilizar estadísticamente, por eso es una metodología. ¿A dónde nos va a llevar con todo eso? Y
Estamos hablando de un plano metodológico y exclusivamente si son investigaciones tienen que tener datos numéricos. ¿Sí? También diseño de variables, que las variables son los números que vamos a utilizar o personas que se van a utilizar, por eso se dicen variables. También como materialismo histórico, vuelvo a repetir, es la realidad social, ¿verdad? Y está seguida por procesos de una concreción y una abstracción. Acuérdense que hablamos de conocimiento concreto, de un conocimiento de la concreción sensorial y una concreción social, ¿sí? Por eso es proceso de concreción y abstracción, ¿ya? Hablamos también aquí en el método metodológico como materialismo histórico, vamos a utilizar lo que es análisis, inducción, deducción e inducción. Y también, si hablamos de la paradigma del constructivismo como plano metodológico, si ya sabemos ciertas partes del conocimiento, esto ya va a ser dirigida pero a objetos, los objetivos que vamos a utilizar. Y este objetivo, si nosotros hablamos de estadística, ya tenemos el concepto de estadística en nuestra definición, que estadística es utilizada matemáticamente para poder solucionar problemas económicos con respecto a operaciones estadísticas u operaciones matemáticas. Sí, entonces, aquí cuando hablamos de constructivismo y lo formamos metodológicamente, ya va a haber una investigación a esa definición que es estadística o la definición que significa sistema jurídico. Entonces ya es un constructivismo porque estamos ya formando un conocimiento y lo que nos va a tratar de decir, ¿sí? Entonces, por lo menos estos son los tres planos que vamos a ver. Los tres planos que vamos a ver y yo les quiero enviar 31 diapositivas, pero necesito pasarlas a Classroom para que ustedes lo tengan, lo puedan estudiar y ya dejarles un laboratorio para que ustedes con respecto a estas diapositivas que yo les voy a enviar me puedan realizar o me puedan construir lo que ustedes desean, un fenómeno social, ¿verdad? Vean ustedes, ¿qué es cuando yo les hablo de que me puedan construir un fenómeno social por medio de características, fenómenos, paradigmas, planos de los paradigmas, es con respecto a el estudio que estamos realizando. Y este estudio que estamos realizando es por medio de un método científico y este método científico está relacionado con una realidad social, lo que y hasta qué punto vamos a llegar para poder solucionar o para poder tener una crítica de un fenómeno social que es causa y efecto. Por ejemplo, en cuanto, yo no me acuerdo si una señorita fue la que me dijo que había tenido problema con un examen final. Entonces, si este problema que ella tuvo del examen final, en cuanto a características, en cuanto al conocimiento general del método científico, en cuanto a un paradigma, ustedes lo pueden formar como una investigación social para poder decirle a ella qué solución le puede dar a su problema, o lo pueden dejar así. O aunque me diga, En base a la experiencia le puedo... Dani, no le oí muy bien, Dani, porque hay mucha interferencia. Diga. En base a la obtenida, a la experiencia obtenida, se le puede dar un resultado. Muy bien, pero ese resultado, ¿qué pasos tiene que seguir para poder llegar a ese resultado? Puede utilizar características, puede utilizar paradigmas o puede utilizar el método general del conocimiento científico. Tal vez sería un proceso sistemático, empezando porque tiene que estudiar, realizarse la prueba
y para efectividad de que sí esté todo correcto, tienen que colocar todo lo que se le pide y de forma clara, y ya después si el resultado no está, creo que ya sería un proceso sensorial, que sería lo del problema, que no le estén dando un resultado. Entonces ya ese es el conocimiento de que ya tiene un problema, y algo racional es buscar el método de solución. Muy bien, ¿y eso es característica o es método general de conocimiento? Dayana me escribió, ¿verdad? O Dayana. Sí, Astrid. Yo lo había puesto como... yo lo pensaba como características, el proceso sistemático, sensorial y la característica de racional. Muy bien, ahora, usted misma, Astrid, usted misma. Los paradigmas solo hemos visto una parte, ¿verdad? Hemos visto una parte, pero ¿usted cree que si ella no tiene una solución o porque ella no puso, y estos son supuestos, si ella no puso en su examen sus datos correctos o se le olvidó poner algún dato o, ¿sí? Esto nos lleva a los paradigmas, a los 3 paradigmas que yo les dije, que es materialismo dialéctico histórico, positivismo y constructivismo, o lo dejamos solo con lo que usted dijo de proceso sistemático, sensorial, razonamiento. ¿Qué cree usted, Astrid? Tal vez a materialismo histórico, que tiene conforme también a leyes. Entonces, si hubo un problema realmente por parte del licenciado que no quiso dar la nota, entonces ella se podría ir con el materialismo histórico a buscar leyes si tiene cómo respaldarse o algo por el parecido. De ahí no estaría muy segura en el sentido de que no tiene bien el nombre o algo así. Ah, claro. Por eso hablamos de paradigmas, ¿verdad? Y hablamos, cuando yo les dije que en los planos, ahora ya me fui a planos, ¿verdad? En los planos de los paradigmas, ¿cuál es el que tiene supuestos? Y que yo les dije es el único que va a tener supuestos. ¿Alguien se acuerda? ¿El epistemológico puede ser? Muy bien, no, es el epistemológico, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tiene supuestos y usted misma, Astrid, me está hablando de un supuesto, ¿verdad? Porque puede ser que en el supuesto de que ella no haya puesto sus datos correctos o que la plataforma lo perdió, porque nosotros no podemos perder exámenes en la plataforma virtual porque todo está grabado, ¿verdad? Entonces, si alguien que a mí me ha sucedido pone su carnet diferente, no lo encuentro. Y ni la plataforma sí lo graba, lo examina, le pone su punteo, pero no aparece. ¿Y por qué no va a aparecer? Porque no puso bien sus datos. Y la persona dice, yo puse mis datos y esos son los correctos, y cuando uno les demuestra eso, entonces ya hay una cosa diferente, ¿verdad? Porque uno puede ponerle su nota o no puede ponerle su nota, porque si puso mal el carnet, eso la plataforma lo califica. Sí, no somos nosotros, pero muchas veces lo que hacemos nosotros es rectificar eso. ¿Sí? Aquí pueden, como es supuesto, ¿verdad? Es un plano epistemológico, puede ser que haya puesto mal un dato y por esa razón la plataforma no lo acepta. Pero está grabado y puede decir, mire, este es mi carnet, este es mi nombre, entonces yo hago una carta para que se solucione y mi carnet es el correcto, mi nombre es el correcto. Entonces, es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Así que estamos pasando a características y después ya nos vamos a paradigmas y a planos de los paradigmas, porque ya estamos suponiendo ciertas cosas que sucedieron o que van a suceder. Entonces, ahí vamos conformando lo que hemos visto. Entonces, esto es la realidad social, tanto de estudiantes como personas. Y puede ser un supuesto que esto haya sucedido con él, por eso no le aparece su nota, ¿ya? Supuestos. Sí, licenciado. Yo estoy dando esto
esto como ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que le pasó esto, tiene que hacer esto, ¿verdad? Pero estamos platicando de las clases. Sí, Astrid. Entonces, el paradigma en este caso sería epistemológico. No, ese es plano. Plano. Porque los paradigmas solo hay materialismo histórico, dialéctico e histórico. Existe el paradigma del positivismo y el paradigma del constructivismo. Y los planos son esquemas o son formas de llegar a comprender lo que son los paradigmas, pero ya cuando hablamos de planos ya tenemos que relacionar todos los paradigmas completos. Los tres, por ejemplo, en el plano epistemológico relacionamos los tres paradigmas. ¿Ya? En el plano ontológico también relacionamos los tres paradigmas, pero es como una investigación porque están concatenados entre sí y tenemos que comprender qué significa cada uno de ellos y hacia dónde nos lleva. Con respecto al ejemplo que hicimos con ustedes, vimos que de primero nos llevó a características, nos llevó a método general de conocimiento, nos llevó también a los paradigmas, ¿sí? A un paradigma, pero este paradigma nos tiene que estar relacionado con un plano de paradigma, que es un supuesto que va a suceder o que sucedió. ¿Ya? Va a suceder o que sucedió. Entonces, este tipo de relaciones que yo les hago son relaciones que existen como fenómenos sociales, como realidad social, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Para servirle a usted, porque estamos, y eso es lo que yo necesito, que comprendamos o analizamos pues ciertos puntos de las clases que les estoy dando para que podamos llegar a hacer un análisis o una síntesis de lo que sucede, ¿sí? De lo que está sucediendo. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo les he explicado lo estamos utilizando en la realidad social. Y ustedes mismos lo pueden utilizar para poder solucionar problemas en su trabajo. Si ustedes se dan cuenta, pueden solucionar un problema en su trabajo, X, cualquiera que sea, pero cada quien sabe dónde trabaja, cómo solucionar su actividad de trabajo, ¿verdad? Porque puede ser que con respecto a un paradigma, él pueda decir, mire, pues con respecto a esto yo puedo tener una mejor atención a un cliente. ¿Y cómo? Por medio de esto y esto. ¿Y cuál es el estudio? Pues estos paradigmas me dan el conocimiento para poder solucionar y poder atender a mis clientes. Y todo esto lo pueden utilizar en la realidad social. Igualmente, una característica del método científico, porque ustedes ya están utilizando leyes, pensamientos, ideas, y van a tener un razonamiento de lo que ustedes están hablando y cómo lo pueden formular. Realidad social, jóvenes. Todo es realidad social. ¿Y qué más les puedo hablar? Pues ya son las 7:20. Ya creo que el otro catedrático pues va a entrar a su clase y él les va a dar unas presentaciones y yo espero que mejor se las dé él y me gustó que me hayan escuchado, platicado un poco de la realidad social, lo que sucede en la facultad y lo que puede suceder en otras facultades también, incluso en su trabajo. Pero les deseo buenas noches y el apoyo a todos ustedes para el licenciado y siempre estamos a la orden y primero Dios, mañana les envío todas las diapositivas completas. Todas las diapositivas completas. Buenas tardes, Lee. Igualmente. Disculpe, mire, ahí con toda la... ¿Sí? Díganme. Sí, la escucho. Mire, con mucha confianza, Lee, usted para nosotros ha sido un licenciado que nos ha dado mucha confianza y le agradecemos bastante su profesionalismo. Y con toda la confianza yo le pregunto, estamos apoyando un movimiento, pero al final nosotros ¿cuál va a ser ¿qué obtenemos? Ajá. O sea, bueno, pues no vamos a recibir las clases. Usted nos va a enviar las
las diapositivas, el contenido, y el examen, en el examen va a venir todo lo que usted nos ponga en las diapositivas. Sí, por ejemplo, yo les agradezco el apoyo y sus palabras, pero también esto es parte de la coordinación, ¿verdad? Y yo lo que no quiero es que ustedes se atrasen en su conocimiento. Y yo quiero darles estas diapositivas de lo que yo creo que es lo más conveniente, donde ustedes puedan estudiar, ustedes no se puedan atrasar, pero tampoco les puedo poner algo en el examen que yo no les he explicado. Lo que sí considero es que estas diapositivas que yo les voy a enviar a ustedes, van a estar estas 2 clases que vimos la semana pasada, van a estar también clases que vamos a ver antes del examen parcial, ¿sí? Y este movimiento lo que está haciendo es tener un precedente para que también ustedes como estudiantes sepan los derechos que tienen. Los derechos que tienen como estudiantes y qué es lo que hacer, ¿verdad? Porque hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Y esto da una pauta que va a haber una forma de compañerismo y de poder solucionar problemas, ¿verdad? De que todo en la facultad sea legal, sea transparente, sea positivo, tanto para ustedes como a cualquier persona, como catedrático que exista, ¿verdad? Pero lo que usted tiene razón es que van a obtener ustedes con esto. Y lo que yo sí le puedo decir es que esto es como un precedente para que las personas y las autoridades pues lleven a cabo y sepan que hay una cooperación de toda el área básica. Lo que yo no quiero es que ustedes, lo que no queremos ninguno de los catedráticos es que ustedes se atrasen en sus estudios, ¿sí? Porque no se trata de eso, sino que lo que se trata es solo pues pedirle el apoyo de ustedes. Y yo lo que no quiero también es que ustedes se atrasen y por esa razón es que yo les voy a enviar las diapositivas, que ustedes las tengan, las estudien y si no podemos tener más clases antes del parcial, que yo lo dudo mucho, ¿verdad? Estoy suponiendo, pues entonces yo les voy a decir, miren, hasta tal diapositiva vamos a estudiar y yo se las voy a explicar de todos modos. ¿Ya? De eso sí, ténganlo por seguro que tampoco les voy a poner algo que no les vaya a explicar. Bueno, muchas gracias, Lick. Sí, más que todo sería como dejar el precedente de que se respete el debido proceso, o los procedimientos, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Sí, fíjese que eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tanto para ustedes como para nosotros, y que ustedes crean que si ustedes tienen alguna situación en especial, pues puedan contar con nosotros también, ¿verdad? Tanto porque el área básica, pues es una parte de la facultad, ¿sí? Y de ahí sigue el área profesional, que ya es muy distinta a la de nosotros, pero el apoyo es para el estudiantado. ¿Sí? Si ustedes tienen algún inconveniente, pues también pueden contar con nosotros en algún tipo de asesoría o algo que ustedes necesiten. Y de eso se trata también, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Lick, por la explicación. Para servirle. De todos modos, ahorita pues viene el licenciado Shetimul y él les va a dar unas presentaciones de PowerPoint que también ahí van a leer ustedes y le van a poder preguntar porque él ya tiene este comunicado que se ha sacado. Pero yo lo que sí quiero es enviarles las diapositivas para que estudien. A mí me interesa que estudien y lo tengan a la mano. ¿Sí, Carlos? Perdón, licenciado. Licenciado, solo con una consulta. Sí. Tengo una duda. Esto es muy aparte a lo que está hablando la compañera. En relación a la plataforma de MET, que ustedes están utilizando ahorita, ¿la facultad les está apoyando en darles ya los usuarios o usted los está creando? ¿Por qué le pregunto esto, Lick? ¿Hay una limitación de que los estudiantes se puedan unir? Tengo entendido que son 250 más el catedrático. Sí. Sí, va. Entonces, sí. En este caso, sí, claro, sí. En este caso, ¿a ustedes les están apoyando directamente en la facultad o ustedes están creando como que los usuarios?
No, a ustedes se asignaron, por ejemplo, a mi sección F, ¿ya? Los que ingresaron a la sección F, esos son los que están en control académico. Sí, entonces, perdón. Nos lo da a nosotros, pero nosotros no podemos crear más usuarios de los que no podemos. Eso es control académico los que lo crean. ¿Sí? Perdón, tal vez no me había entendido. Lo que pasa es que tenemos el inconveniente tal vez con el licenciado, el que nos da historia, pero a él solo le permite que podamos ingresar solo 100 personas. O sea, no... Pero ya le entendí, ya. Fíjese, le voy a explicar antes que se me olvide esto, porque es algo muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos un correo institucional, ¿sí? Y en este correo institucional, la Universidad de San Carlos permite más de 100 personas. Porque la semana pasada, con ustedes entraron 125 personas. Pero nosotros, la universidad nos da un correo institucional que nos permite tener hasta 250 personas. Ahora, el licenciado, no sé por qué razón, pues a él no le permite tener 100 personas. Sería cuestión de preguntarle a él si tiene un correo institucional, ¿verdad? Ahí sí ya sería cuestión de él, Carlos. Ya no, pero la universidad da un permiso de MIT para más de 100 personas. ¿Sí? Okay. Ahí sí no le puedo decir yo si él tiene correo o no tiene correo. Pero si él no tiene correo institucional, no le va a permitir más de 100 personas. Y hay otro tema también que, de nada, por ejemplo, con el correo que nos da la universidad, yo puedo permitir 250 personas, ¿sí? Pero también cuando hay plataformas que se cargan demasiado, lo que se hace, pues salir y volver a entrar. Entonces ya le permite más personas. Esa es una de las cosas que también... Disculpe. Sí. Sí, Cindy. Relacionado con lo mismo que comentó el compañero Carlos, fíjese que nosotros pues le hicimos la observación al licenciado, pero como que se molestó un poco, ya que tal vez pues él no se da cuenta, ¿verdad? Pero él nos dice que nosotros nos conectamos como muy tarde. Digamos, nuestra clase empieza, supongamos que es el primer curso, a las 5:30, ¿verdad? Y digamos, nos conectamos desde las, qué sé yo, las 5:15, e incluso él los tiene que aceptar manualmente, ¿verdad? Entonces, él dice que solo acepta las invitaciones las solicitudes que a él le ingresan, pero incluso hay veces que estamos nosotros desde antes, ¿verdad? Digamos, desde las 5 intentando, y obviamente pues es claro que tal vez él no está conectado a esa hora, pero solo da la capacidad de que ingresemos 100 alumnos, y a veces pues los compañeros no pueden ingresar a sus clases. Incluso esta es ya la tercera clase, pero que ayer recibimos con él, y algunos tampoco no los dejó ingresar. Ajá, pero no sé si, pues tal vez si usted no nos podría apoyar con algo, cómo podríamos hacer, porque también, ¿verdad? Los compañeros también quieren ingresar a la clase y así a veces no se puede. Claro. Muy bien. Vamos a hacer algo. Yo le voy a platicar al licenciado de computación, ¿sí? Para que él le pueda hablar en una forma diferente, ¿verdad? Porque acuérdense que cada persona tiene su carácter. Entonces, lo que yo le voy a decir a él es que le pregunte a él si no tiene inconvenientes en entrar a admitir más de 100 personas en su plataforma, ¿sí? Y que le voy a comentar a él hoy eso, y para ver esta solución, y entonces yo les platico a ustedes, lastimosamente solo hasta el viernes les puedo comentar, ¿verdad? Porque esto ya es algo aparte de la clase, y yo lo único que voy a hacer es apoyarlos y decirle a la persona de informática que qué solución se le puede dar, ¿verdad? Para que también no se moleste con ustedes. Muchas gracias. No tengan pena. Okay. Estamos a la orden, ya sabe que con mucho gusto yo sí los voy a apoyar en eso. Yo en la noche le escribo al de informática y le voy a pedir favor de que le pregunte a él si tenía algún problema para admitir a más de 100 personas. ¿De acuerdo?
Pero eso que quede entre nosotros, jóvenes, y yo con mucho gusto les platico el viernes. O a ver si ya se solucionó, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Para servirles, gusto de oírlos y de verlos. Feliz noche, hoy estamos a las órdenes. Igual. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Para licenciado. servirles, igualmente. Para servirles a todos, un abrazo. Buenas noches, gusto de verles. Gracias para servirles. Para servirles, buenas noches a todos. Licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, Lee, por su apoyo y su confianza. Feliz noche.